Yo, César Augusto Velasco Ramírez, y mi compañero Toméric Pérez, vamos a exponerle acerca del capítulo 2 del libro, también denominado Probabilidades exponencialmente pequeñas. Contenido de esta presentación. Primero tenemos la introducción, luego los sumandos independientes, luego subconjuntos binomiales aleatorios, las desigualdades de Swain, luego las martíngalas, luego la desigualdad de Talagrand y por último la cola superior. Introducción. Una característica común en muchos argumentos probabilísticos es la necesidad de mostrar que una variable aleatoria con gran probabilidad no está muy lejos de su media. Un simple resultado de este tipo es la desigualdad de Chebyshev, la cual funciona para cualquier variable aleatoria con varianza finita. En este capítulo vamos varias desigualdades válidas en supuestos más restrictivos, que para variables aleatorias x y reales positivos t producen estimados de la probabilidad de x mayor o igual a la esperanza de x más t, que crece exponencialmente mientras t tiende a infinito. En muchos casos usamos el método de aplicar la desigualdad de Markov a la función generadora de momentos. Así, para cada u mayor que cero, tenemos la siguiente desigualdad. Similarmente, para cada u menor que cero, esta desigualdad. Entonces, la función generadora de momento es estimada de alguna manera y un u óptimo es elegido. En la primera sección consideraremos variables aleatorias x que pueden ser escritas como la suma de términos independientes. En las siguientes secciones nos extenderemos en varias direcciones, cubriendo casos con sumandos dependientes. Sumandos independientes. Un caso importante es cuando la variable aleatoria x puede ser expresada como la sumatoria desde 1 hasta n de x sub i variables aleatorias independientes. Entonces la anterior desigualdad puede ser escrita de esta forma. Estaremos interesados en el caso en que cada x sub i es una variable indicadora aleatoria. Así, x sub i tendrá una distribución Bernoulli, donde P sub i es igual a la probabilidad de que X sub i sea 1 y esta a su vez sea igual a la esperanza de las X sub i individuales. Dejamos que lambda sea igual a la esperanza de X, que esto sería igual a la sumatoria desde 1 hasta n de todas las P sub i. Caso binomial. Consideramos el caso donde X es una variable aleatoria con distribución binomial NP. Este es del tipo anterior, con todos sus P sub i igual a P. Entonces lambda es igual a NP. Entonces la desigualdad anterior produce esta desigualdad para todo u mayor o igual a cero. El lado de la mano derecha alcanza su mínimo cuando e a la u es igual a esta expresión. Asumiendo que lambda más t es menor que n, esto produce esta desigualdad. En el caso de que no se cumpla esta condición, la probabilidad es de cero. Esta cota es conocida como la cota de Chernoff. Dos consecuencias de esta son presentadas en el siguiente teorema. Teorema 2.1. Si x es una variable aleatoria con distribución binomial y parámetros n y p y lambda es igual a np, entonces con phi de x igual a 1 más x, logaritmo de 1 más x menos x, para todo x mayor o igual a menos 1, obtenemos las siguientes dos desigualdades, que se cumplen para todo t mayor o igual a 0. Caso general. Regresamos al caso general en el cual x sub i es una variable aleatoria con distribución Bernoulli y parámetro p sub i con diferente p sub i. Sea y una variable aleatoria con distribución binomial y parámetros n y p barra, con p barra igual a lambda sobre n, que este a su vez es igual a la sumatoria de los p sub i sobre n. Tomando el logaritmo y usando la desigualdad de Jensen, que para cada real u, tenemos la siguiente expresión. Por consiguiente, cada límite para la probabilidad de y menos la esperanza de y mayor que t, derivada de la primera desigualdad, también se aplica a x, ya que lambda es igual a la esperanza de x y este a su vez es igual a la esperanza de y. El siguiente teorema sostiene. Teorema 2.8. Si x sub i es una variable aleatoria con distribución Bernoulli y parámetro p sub i con i igual a 1 hasta n, son independientes y x es igual a la sumatoria de todas las variables x sub i, se aplican las anteriores desigualdades con lambda igual a la esperanza de x. La distribución hipergeométrica.
Sea m, n y n mayúscula enteros positivos con máximo de m y n menor o igual a n mayúscula. La distribución hipergeométrica con parámetros n mayúscula, n y m es la distribución de la variable x definida tomando un conjunto gamma con valor absoluto de gamma igual a n y un subconjunto gamma prima contenido en gamma con valor absoluto de gamma prima igual a m, y dejando x sea igual a la intersección de gamma n con gamma prima, donde gamma n es un subconjunto aleatorio de gamma con n elementos. Teorema 2.10. Sea x tiene una distribución hipergeométrica con parámetros n mayúscula, n y m, entonces los teoremas anteriores se cumplen para esta, con lambda igual a la esperanza de x y este a su vez igual a mn sobre valor absoluto de n. Subconjuntos binomiales aleatorios. La desigualdad FKG. Consideramos un conjunto binomial aleatorio gamma sub p o más general gamma sub p1 hasta gamma sub pn, el cual es definido incluyendo el elemento i con probabilidad p sub i, independiente de todos los otros elementos, con i es de 1 hasta n. Decimos que la función f está creciendo si para a contenido en b, f de a es menor o igual a f de b, o decreciendo si f de a es mayor o igual a f de b. Teorema 2.12. Si las variables aleatorias x1 y x2 son dos funciones crecientes o decrecientes de gamma sub p, entonces la esperanza de x1 y x2 es mayor o igual a la esperanza de x1 por la esperanza de x2. En particular, si q1 y q2 son dos familias de subconjuntos crecientes o decrecientes de gamma, entonces la probabilidad de un gamma sub p pertenezca a la intersección de los q1 y q2 es mayor o igual a la probabilidad de que gamma sub p pertenezca a q sub 1 por la probabilidad de que gamma sub p pertenezca a q2. Como una importante aplicación, considera una familia S de subconjuntos no vacíos de gamma y por cada A que pertenece a S tenemos una I sub A que es igual a la variable indicadora de A contenida en gamma sub P. Nótese que cada I sub A está incrementando. Finalmente dejamos que X sea igual a la sumatoria de las I sub A. En otras palabras, X es el número de conjuntos que A que pertenece a S que están contenidos en gamma sub P. Límites superiores para colas inferiores. Seguimos estudiando variables aleatorias de la forma x igual a la suma de variables aleatorias indicadoras como en la subsección anterior. Para la cola inferior de la distribución de x se tiene el siguiente teorema análogo al teorema 2.1. Teorema 2.14. Sea x igual a la sumatoria de variables indicadoras aleatorias y sea lambda igual a la esperanza de x igual a la sumatoria de las esperanzas de las variables indicadoras aleatorias y delta barra igual a esta expresión, entonces con phi de x igual a 1 más x, logaritmo de 1 más x menos x, para 0 menor o igual a t menor o igual a la esperanza de x, tenemos la siguiente desigualdad. La probabilidad de la no existencia. Tomando t igual a la esperanza de x en el teorema anterior, obtenemos un estimado para la probabilidad de que ningún conjunto en S ocurra, que declaramos por separado como parte del siguiente teorema. Teorema 2.18. Con x igual a la sumatoria de las variables indicadoras aleatorias, lambda igual a la esperanza de x y delta igual a un medio de esta expresión, entonces tenemos dos desigualdades. La primera es que la probabilidad de x igual a 0 sea menor que esta expresión. Y la segunda que la probabilidad de x sea igual a 0 es menor a esta expresión. Desigualdad de Swen. Una desventaja de las desigualdades de la sección anterior es que estas solo aplican para la suma de variables indicadoras aleatorias con cierta estructura. Por ejemplo, esas aplican al número de copias de un grafo dado en GNP, pero no aplican para el número de copias inducidas. Una desigualdad mucho más general que la del teorema 2.18, solo un poco más débil,
fue dada por Suen. La desigualdad de Suen usa el concepto de grafo de dependencia, definido en el primer capítulo. Grafos de dependencia. Sea X sub pi con y perteneciente a Z una familia de variables aleatorias definida en un espacio de probabilidad común. Un grafo de dependencia para X sub pi es cualquier grafo L con un conjunto de vértices I, tal que si A y B son dos subconjuntos disyuntos de I, con número de aristas A y B igual a cero, entonces las familias X sub I con y perteneciente a y X sub I con y perteneciente a B son mutuamente independientes. Teorema 2.22. Sea I sub pi una variable aleatoria con distribución Bernoulli y con parámetro p sub i con y perteneciente a L siendo un grafo de dependencia, y sea x igual a la sumatoria de las variables aleatorias i sub i y lambda igual a la esperanza de x, que esté a su vez igual a la sumatoria de las p sub i. Además, escriba i similar a j, tal que i y j pertenecen a la esperanza de L, y sea delta igual a la 1 medio de la doble sumatoria de las esperanzas de I sub I y I sub J. Delta minúscula es igual a la máxima I de la sumatoria de las P sub K. Entonces tenemos las siguientes dos desigualdades. La primera, la probabilidad de que x sea igual a 0 menor a esta expresión, y la segunda, que la probabilidad de x igual a 0 menor o igual a esta expresión. Teorema 2.23. Sea I sub i una variable aleatoria con distribución de probabilidad Bernoulli con parámetro p sub i con y perteneciente a L, siendo L un grafo de dependencia. Sea x igual a la sumatoria de las variables aleatorias I sub i y lambda igual a la esperanza de x. Sean delta mayúscula y delta minúscula iguales al teorema anterior. Además sea delta barra igual a lambda más 2 delta, que esto es igual a su vez a lambda más la sumatoria doble de las esperanzas de I sub I y I sub J. Si t se encuentra entre 0 y lambda, entonces obtenemos la siguiente desigualdad. La probabilidad de que x sea menor o igual a lambda menos t es menor o igual a esta expresión. Martíngalas. Definición. Dado un espacio de probabilidad omega fp y una secuencia creciente de subsigma campos f0 igual a vacío como omega contenida en f1, contenida sucesivamente hasta fn igual a f, una secuencia de variables aleatorias desde x0 hasta xn es llamada martíngala si por cada k es igual a 0 hasta n-1, la esperanza xk más 1 tal que de k es igual a x de k, en este caso con una secuencia finita. Cada martingala es obtenida de una variable aleatoria x tomando x sub k igual a la esperanza de x tal que f de k, con k igual a 0 hasta n. Entonces x sub 0 es igual a la esperanza de x y x sub n es igual a x. Además siempre tenemos que la esperanza de x sub k más 1 es igual a la esperanza de x sub k. Desigualdad de Azuma. Teorema 2.25. Si x sub k de 0 a n es una martíngala con x sub n igual a x y x sub 0 igual a la esperanza de x, y existen constantes c sub k mayores que 0, tal que el valor absoluto de x sub k menos x sub k menos 1 es menor o igual a la constante c sub k. Por cada k menor o igual a n, entonces por cada t mayor o igual a 0 tenemos las siguientes dos desigualdades. La primera, la probabilidad de que x sea mayor o igual a la esperanza de x más t es menor o igual a esta expresión. Y la segunda, la probabilidad de que x sea menor o igual a la esperanza de x menos t es menor o igual a esta expresión. Desigualdad de Talagrand. Talagrand nos ha dado varias desigualdades que entregan estimados bajo diferentes condiciones. Uno de los resultados de sus desigualdades nos lleva a estimar de manera similar a la obtenida por la desigualdad de Azuma, pero a menudo con mayor precisión. Aquí hablaremos únicamente de la versión general, que ya de por sí es bastante técnica. Pero antes tenemos que determinar la configuración combinatoria que vamos a utilizar para esta desigualdad. Asumiremos, como hicimos antes para el colorario 2.7, que n es un entero mayor o igual que 1, y que z sub 1 hasta z sub n
Son unas variables aleatorias independientes que toman el valor de lambda sub 1 hasta lambda sub n respectivamente. Con esto en mente podemos decir entonces que z es igual a una combinatoria desde i igual a 1 hasta n de z sub i. Y esto para un elemento en el espacio de lambda, y lambda es igual a la multiplicación desde 1 hasta n de lambda sub i. Para ser precisos, el set de lambda sub i son espacios medibles, es decir, son sets que vienen con sigma campos de subsets. Y la función f se asume que es medible también. En caso de sets finitos, esto es trivial. La elección de z sub k y de lambda sub k en un grafo aleatorio está dada por la exposición de vértices y aristas de estos nodos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y también recordemos que la mediana de una variable aleatoria x es un número m, tal que la probabilidad de que x sea menor que m es menor o igual que un medio, y la probabilidad de que x sea mayor que m es menor o igual también que un medio. Para que tengan en cuenta, siempre va a existir una mediana, pero no siempre esa mediana va a ser única, ya que podemos tener varias medianas. Ya con esto en mente podemos empezar a hablar del primer teorema 2.29, en el que decimos, teniendo en cuenta lo antes mencionado, que supongamos que existe un x igual a una función f de z sub 1 hasta z sub n, donde f es la multiplicación de lambda sub 1 hasta lambda sub n. Y esta función pertenece a los reales. También podemos decir que para una constante c sub k, y k igual a 1 de 1 hasta n, y una función psi, estas dos condiciones que vamos a ver a continuación se cumplen. La primera, la condición L, es que si existe un z y un z' pertenecientes a lambda, y lambda es igual a la multiplicación de las iésimas lambda hasta n, difieren únicamente, y si estas difieren únicamente, es decir, z y z' difieren únicamente en la coordenada k'ésima, entonces f de z menos f de z', el tamaño, es menor o igual que la constante en esa posición, o en la posición k'ésima. A esta condición la llamamos la condición de Lipschitz, y este término es utilizado para tener un límite en el módulo de continuidad de una función. Este módulo es una de las características básicas de las funciones continuas uniformes. Ahora hablaremos de la condición C, y esta dice que si z pertenece a lambda y un r pertenece a los reales con f de z mayor o igual que r, entonces existe un set J que está contenido en el set o en el conjunto desde 1 hasta n con la sumatoria de las constantes iésimas al cuadrado, donde i pertenece al set J, que es menor que el valor de r evaluado en la función psi, tal que para todo y que pertenece a lambda con y sub i igual a z sub i, donde i pertenece a j, tenemos que f de y es mayor o igual que r. Cabe resaltar que este r tiene que cumplir la condición previamente mencionada. Y se dan cuenta, si f de y es igual a f de z, si y sub i es igual a z sub i, entonces f de y es mayor o igual que f de z, en resumidas cuentas, teniendo en cuenta que i es parte del subset j. Con lo anterior mencionado podemos obtener las siguientes observaciones. Me voy a fijar principalmente en la particularidad cuando tenemos la mediana. Siendo m la mediana de x, entonces para todo t mayor o igual que 0, podemos determinar que la probabilidad de x menor o igual que la mediana menos el tiempo es menor o igual que 2 veces exponencial a la menos t al cuadrado sobre 4 psi de m. Recuerden que psi la definimos antes. Y que la probabilidad de que x sea mayor o igual que m más t, la mediana más el tiempo, menor o igual que 2 veces el exponencial menos t al cuadrado a la menos t al cuadrado sobre 4 psi m más t, podemos definir las probabilidades de x. Ahora vamos a empezar a entrar en materia, una vez conociendo las combinatorias, la configuración combinatoria, de la forma general de la desigualdad de Talagrand.
Para poder mostrar la forma general de la desigualdad de Talagram necesitamos más notaciones, teniendo en cuenta que esta parte es bastante teórica. Asumamos que antes, asumamos como antes que lambda sub 1 hasta lambda sub n son sets. Y asumamos también que mu sub 1 hasta mu sub n son las medidas probabilísticas de lambda sub 1 hasta lambda sub n respectivamente. Y sea la probabilidad P el producto de las medidas probabilísticas en lambda igual a lambda sub 1 multiplicado hasta lambda sub n, entonces definimos una distancia entre el punto x perteneciente a lambda y un subset A contenido en lambda de la siguiente forma. Y esto pues lo mostraremos más adelante. A continuación quiero resaltar la siguiente gráfica, el siguiente dibujo, y esto está dentro de nuestro lambda, digamos un lambda en este caso 1, y lo que queremos saber es esta distancia. ¿Para qué? Ya que la desigualdad de Talagram lo que nos quiere dar a entender o determinar son las aglomeraciones o la conjunción de nodos isoperimétricos, teniendo en cuenta lo isoperimétrico, es decir, el perímetro de nuestro set A. Y esto lo vamos a ver más adelante. Cabe resaltar que acá vamos a definir un U de A de X. Este U de A de X son los puntos que están dentro de nuestro subset A. Y el V de A de X ya lo vamos a ver a continuación. V de A de X viene siendo la envolvente convexa. Y la envolvente convexa podemos verla como una banda elástica que se estira alrededor de unos clavos. Estos puntos negros son clavos en una madera, podemos pensarlo. Se extiende una banda elástica alrededor de esto y cuando soltamos la banda elástica, esta banda elástica llega y se detiene donde están los clavos. En ese momento la banda elástica se vuelve la envolvente convexa y esos puntos o esos clavos vienen siendo parte del conjunto V de A de X. Es decir, es el límite de eh, de nuestro subset A. Ahora, con esto podemos determinar la distancia euclidiana o la distancia combinatoria. La distancia euclidiana o combinatoria es la distancia que existe entre v de a x y el punto, en este caso x, y el origen. Ahora hablaremos de algunos casos que se pueden deducir a partir de la determinación de ciertas variables. Si decimos que a es igual a 0, entonces tenemos que u de a de x es igual a va de x, y esto es igual a 0. Por ende, la distancia de a hasta x es igual a 0, es igual a infinito. ¿Esto cómo lo definimos? Básicamente porque si el punto es igual, ese mismo punto es igual a la envolvente convexa, a la convexa envolvente, perdón, entonces la distancia siempre va a ser infinito. Ahora, si A es no vacía, tenemos que la distancia de A a X es finita para todo X, porque existe al menos un vector o una cadena de grafos, en este caso podemos determinarla de esta forma, siendo 1 estos puntos los puntos finales, y esto pertenece a nuestro subset o nuestra agrupación U de A de X. Y finalmente tener en cuenta que si la distancia de A de X es igual a 0, eso quiere decir que el origen el origen está dentro de nuestro envolvente convexa, está dentro de nuestra U de A de X, por ende X está dentro de nuestro set mayor A. Y finalmente podemos determinar la desigualdad de Talagrand por medio del teorema 2.37, que nos determina que haciendo esta integral para todo lambda o agrupación lambda, la probabilidad de que ese x pertenezca o sea parte de A o esté agrupado en A es la siguiente integral. A continuación hablaremos de la cota o la cola superior, upper tail, como aparece en el libro, que es básicamente la porción más grande, más alta o la porción superior de nuestra distribución. Para esto tenemos que, esta gráfica va a cobrar sentido con lo que vamos a ver más adelante, pero hay que tener en cuenta que vamos a hacer la siguiente proposición,
que nos determina cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que nuestra cota superior, es decir, que pertenezca a nuestra cota superior. Y esta probabilidad viene dada por un delta L más 1 que viene siendo, quiero que esto lo tomen como la partición en subsets de S, y eh, un lambda más t, siendo ese lambda más t la cota superior que nosotros determinemos. Esta parte de acá va a cobrar sentido en la siguiente diapositiva. Y cuando empezamos a hablar sobre m, tenemos que, teniendo en cuenta la gráfica pasada, que para todo i, el tamaño de m sub i siempre va a ser mayor que el tamaño de s dividido 2 por lambda por delta L más 1. Es decir, que el tamaño del grafo correspondiente en M de las delta L más 1 particiones es mayor que la mitad del tamaño de la familia S y del grafo delta L más 1. De esta forma, estamos utilizando o estamos buscando simplemente la parte superior. Es una regla que usamos o determinamos para ubicar la cola superior. Y con esto en cuenta, podemos utilizar la distribución binomial, sabiendo que m sub i es una variable aleatoria, ya que está basada en S y S es una variable aleatoria para los grafos. Y como dijimos previamente, lambda más t viene siendo nuestra cota superior. Más adelante, en la diapositiva anterior, cogíamos a x, en este caso, lambda más t. Y si reemplazamos los valores y resolvemos esta desigualdad, obtenemos que la proposición 2.44 se comprueba y esta es la forma correcta, o es una de las formas correctas de ubicar la cota superior para nuestra distribución en grafos aleatorios. El lema 2.51 lo que nos indica es una forma de determinar unos subconjuntos o unas familias Q de los subsets tau. Estos tau los hablábamos al principio. Y todo esto teniendo en cuenta que tienen que pertenecer a la cota superior de nuestra distribución. Y en este punto lo más importante es que estamos construyendo una familia Q de subsets tau. Tau es la agrupación, como decíamos más antes, es una agrupación de grafos. Y estamos determinando qué grafos pueden pertenecer a la cota superior. Y el lema 2.52, que más adelante, en el capítulo 8, de hecho, se va a utilizar, lo que nos determina es cuál es la probabilidad de que los tau que no pertenezcan a Q, cuál es la probabilidad de que los tau no pertenezcan a la cota superior, es decir, a Q, digamos, de nuestra distribución. Y lo determinamos por medio de esta desigualdad de acá, que tiene en cuenta los subsets que agrupamos en Q y los subsets de n elementos y los sets de tau que están determinados también por la K que definimos al principio del lema 2.51. Sin más que agregar, esto es el fin de la presentación. Muchísimas gracias por su atención.